Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la semana después de la solemnidad de la Epifanía. Hoy celebramos la memoria de San Juan Nepomuceno Newman, obispo. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio. Porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 71 y el responsorio es: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Poco antes del amanecer, y
parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «¡Ánimo! Soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos un poco acerca de San Juan Nepomuceno Newman, memoria de quien celebramos hoy. San Juan Newman nació en la República Checa. Estudió en Praga y después, a los 25 años, emigró a Estados Unidos, donde fue ordenado sacerdote. A los 29 años ingresa con los Redentoristas y trabajó junto con ellos como misionero en Maryland, en Virginia y en el estado de Ohio. Fue muy popular entre la comunidad alemana, y en estos estados, particularmente en Virginia y Ohio, pues había una buena cantidad de inmigrantes alemanes. A los 41 años fue ordenado obispo de Filadelfia y fue el primer obispo en organizar el sistema de escuelas parroquiales al nivel diocesano, lo cual aumentó así el número de estudiantes 20 veces más en capacidad de lo que cada parroquia podía atender, ¿no? Así que a Juan Nepomuceno Newman, obispo, se le debe mucho aquí en la Iglesia Católica en Estados Unidos por el sistema de las escuelas católicas que él ayudó a organizar al nivel diocesano. También a su diócesis de Filadelfia atrajo a otras comunidades religiosas para que trabajaran junto con él. Los redentoristas en particular los utilizó mucho para llevar a cabo todos los programas de evangelización que él promovió en su parroquia. Fue un obispo incansable, fue muy amado, muy espiritual, y también dejó varios escritos donde pues compartía no solamente su experiencia interna espiritual, sino también su punto de vista y perspectiva de cómo enfocaba el apostolado como obispo. Pues a Dios le damos gracias por este obispo incansable, San Juan Nepomuceno Newman. San Juan Newman fue el primer obispo que fue beatificado en el año 1963 y después canonizado en el año 1977. Así que nuevamente a Dios gracias por este gran testimonio de fe y también de entrega a la vocación que Dios le dio, y particularmente como obispo, pues abrió nuevos campos de apostolados y particularmente en la creación del sistema de las escuelas católicas al nivel diocesano. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy, que viene de la primera carta de Juan. Continuamos leyendo de esta bella carta, donde el tema del amor es el tema central de esta carta. Y aquí el autor continúa hablando sobre el tema del amor. Dice: queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Hay que poner atención a la lógica de estas palabras, porque la lógica nos diría de que si Dios nos ama, entonces tenemos que amar a Dios. Pero no es lo que dice el autor de esta carta. Dice: Dios nos ha amado tanto que nosotros ahora este amor que recibimos de Dios lo tenemos que volcar sobre el prójimo, entre nosotros.
Y después continúa, y en la continuación veremos la lógica de este pensamiento, cuando dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. El amor a Dios está manifestado y encarnado en el amor al prójimo. Así que el amor al prójimo es el sacramento para el amor a Dios, así como Cristo es el sacramento del amor de Dios para con nosotros. Y aquí hay una consistencia en esta bella carta de Juan, donde conecta, ya esto lo he mencionado varias veces, pero vale la pena repetirlo porque es central a nuestra fe cristiana, que el amor a Dios toma carne, se hace real, se hace concreto en el amor al prójimo. No puede haber amor a Dios si no hay amor al prójimo. No podemos simplemente reducir el amor a Dios a algo espiritual, algo simplemente personal, sin la relación con el prójimo fundada en el amor, ¿no? Y esto es una gran tentación que a veces tenemos de querer reducir nuestra relación con Dios simplemente a lo personal, a lo devocional, a lo espiritual. Y cuando no queremos meternos con el prójimo, cuando no queremos entablar la relación con aquellos que Dios pone en nuestras vidas. Y así que el autor constantemente regresa a esta conexión íntima y necesaria de que nuestro amor a Dios se manifiesta, se hace real, se hace concreto, se hace carne en la manera que nos amamos los unos a los otros. Continúa diciendo, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Y este testimonio viene de la experiencia de Juan como apóstol y como evangelista, que compartió tiempo con Jesús, que lo escuchó, que convivió con él, que fue testigo de su pasión, de su muerte y resurrección y de su ascensión, ¿no? Y esta es parte de la tradición apostólica en la cual está fundada las enseñanzas que después ellos llevan a cabo en torno a Jesucristo y la misión que Cristo compartió con ellos. Así que ahora estos apóstoles pues son la extensión de Cristo mismo en llevar a cabo la misión del reino. Continúa diciendo, quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué repite eso otra vez? Porque uno de los temas que ya hemos mencionado antes, de que en esta comunidad de Juan hay una división entre aquellos que no aceptan de que Jesús es el Hijo de Dios y que por tanto el Mesías, y al no aceptar a Jesús pues tampoco aceptan al Padre. Y el autor de esta carta hace esta conexión muy fuerte entre el creer y aceptar de que Jesús es el Hijo de Dios, y siendo el Hijo de Dios, pues entonces aceptando al Hijo y creyendo en el Hijo, tenemos que también aceptar al Padre. Aquí no puede haber relación con Dios si no la hay con Cristo. No puede haber fe en Dios si no la hay en Cristo. Dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Ya ayer les mencioné que en esta carta menciona la palabra amor y es una palabra muy específica, es la palabra ágape, que hace referencia a un tipo de amor muy particular, que busca y que tiene como enfoque el bien del otro. No es un amor que busca necesariamente el ser correspondido. El que ama con este amor, ama porque tiene la capacidad y el deseo de compartir lo que él, lo que ella ha recibido de Dios mismo. El amor ágape nace en Dios.
Y es esta experiencia de sabernos amados, aceptados a pesar de nosotros mismos, lo que despierta en nosotros después la capacidad y el deseo de compartir con otros de lo que Dios ha volcado sobre nosotros. Así que el amor ágape nace en Dios. Y es esto lo que nos capacita y lo que nos hace deseosos de compartir aquello que nosotros mismos hemos recibido gratuitamente. Es algo que no se merita, es algo que no se gana, que por pura iniciativa Dios, al hacerse uno con nosotros, ha manifestado, ha revelado la grandeza de su amor en Jesucristo, que lo dio todo, hasta la muerte misma, para nuestra salvación. Y Cristo crucificado, pues es la expresión máxima de este amor que lo arriesgó todo, para que nosotros, para que los que creamos en Él tengamos vida y vida en abundancia. Dice, en esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. ¿Y cómo es que Jesucristo vivió? Unido a la voluntad del Padre, viviendo según el Espíritu del Padre. Y esto es a lo que este autor de esta primera carta de Juan constantemente regresa, ¿no? Así que imitamos no solamente a Dios en el amor, imitamos también a Jesucristo en su forma de ser y de vivir y de relacionarse, no solamente con Dios, sino también con el prójimo, puesto que la relación con Dios se hace concreta y real en la forma que nos amamos los unos a los otros. Y esto es a lo que se refiere el autor en este verso. Y finalmente cierra la lectura diciendo, en el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo. Aquí hay que hacer una distinción entre el temor a Dios, que en este sentido puede ser tenerle miedo. Pero hay otro sentido del temer a Dios, en lo cual a Dios se le teme en forma de reverencia, o sea, de que uno teme insultar, de que uno teme renegar o de darle la espalda a Dios, ¿no? Este tipo de temer nace no del miedo, sino de la reverencia, que cuando uno reconoce la grandeza, el amor, la misericordia y la justicia de Dios, pues entonces busca no rechazar, no negar, no darle la espalda a esta gratuidad, a esta expresión de amor que Dios nos ha revelado en Jesucristo. Así que esta forma de temer a Dios no es miedo, sino es más reverencial. Pero a lo que se refiere el autor en estas palabras, en estos últimos versos, es de que aquel que vive con miedo en relación a Dios, y el Dios que Jesús nos ha revelado es un Dios fundado en la compasión y la misericordia, el amor y la justicia. Entonces el autor de esta carta nos dirá, ¿por qué hemos de temer a este Dios? Si nos esforzamos de vivir según como Cristo vivió, unidos íntimamente a la voluntad del Padre, que es un Padre de compasión y misericordia, de amor y justicia, ¿por qué hemos de temerle? A Dios solamente se le teme cuando le damos la contraria, cuando lo rechazamos, cuando no aceptamos lo que Él nos ofrece, cuando nos ponemos en contra de lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Es ahí cuando nace el miedo del castigo. Pero aquella que se esfuerza por vivir en fidelidad a Dios, en entrega a Dios, en confianza en Dios, nos dirá este autor, no hay por qué temer. Y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Muy bien,
Pasamos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, y es la continuación del Evangelio de ayer. Recordemos que ayer Jesús, buscando un lugar solitario para estar con sus discípulos después de que regresaron de la primera jornada misionera a la cual Él los envió, pues llegan a este lugar y se encuentran con una multitud que ya los espera. Y Jesús, en vez de dedicar ese tiempo para estar con sus discípulos, pues lo dedica para enseñar a esta multitud y después para alimentarlos, multiplicando panes y peces para alimentar a más de 5,000 personas. Y es aquí donde empieza la escena de este evangelio. Dice, en aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. En el griego, en el lenguaje original de los evangelios, estas palabras de Jesús, que Jesús premió, tiene el significado de insistir, de que Jesús insiste de que sus discípulos se marchen y se vayan a Betsaida. ¿Por qué Jesús insiste de que se marchen? El Evangelio de Juan nos puede dar una indicación a quizás cuál era la situación después de esta multiplicación de los panes y el alimentar a más de 5,000 personas. El Evangelio de Juan nos dice que después de esta escena donde Jesús multiplica los panes y alimenta a más de 5,000 personas, esta multitud después, motivadas por la noción mesiánica, querían hacer de Cristo, de Jesús, un rey, lo querían proclamar rey. Así que uno se puede imaginar después de esta escena, después de alimentar a tanta gente, se empezó a crear esta noción mesiánica acerca de que este es el que tenía que venir y lo queremos por rey, ¿no? Así que podemos imaginar que entre esta multitud se empezó a murmurar, se empezó a animar y quizás a querer proclamarlo rey. Y entre esto podemos imaginar que los discípulos mismos también fueron contagiados por este ánimo, estos deseos de proclamarlo rey. Y quizás Jesús, por eso, por lo que nos cuenta lo que sucedió después de esta multiplicación y la alimentación de 5,000 personas, según el Evangelio de Juan, de que Jesús quizás estaba palpando un dinamismo muy tentador. Entonces, forza a los discípulos para que se marchen a Betsaida mientras él despide a la multitud. Y después, Jesús se marcha a la montaña para orar, ¿no? Algunos comentaristas de este evangelio y de esta escena en particular, que la encontramos en los 4 evangelios, nos dicen de que quizás esta escena después de la multiplicación de los panes y la alimentación de más de 5,000 personas, pues fue como una gran tentación de Jesús porque tenía más de 5,000 personas prácticamente en su mano, dispuestas a que lo siguieran y lo que él les dijera, ¿no? Pero Jesús no es un Mesías según las expectativas que la gente tenían de él. Jesús no es un Mesías político, ni revolucionario, ni guerrero. Lo que Jesús busca es la transformación de la persona, de los hijos e hijas de Dios desde dentro, de donde nacen verdaderamente la revolución que dura, que perdura, ¿no? Y así que esta escena después de la multiplicación de los panes pudo haber sido una gran tentación de Jesús de dejarse llevar por estas emociones que estaban siendo alimentadas por el deseo de la gente de proclamarlo rey, ¿no? Entonces Jesús por eso despide a sus discípulos en una forma quizás forzada para que no fueran contagiados por esos deseos, por ese deseo mesiánico que se estaba aumentando en medio de esta multitud. Y que Jesús, después de despedir a sus discípulos, también despide a esta multitud y él se va
a orar a la montaña en cierta manera para enfrentar esta gran tentación de no dejarse llevar, de no dejarse controlar por los deseos de la multitud, porque una multitud puede ser muy caprichosa. Y si hemos estado alguna vez en una situación donde hay una gran multitud y cuando surge un cierto dinamismo, una cierta energía, fácilmente uno se puede dejar contagiar por esa energía, por esos ánimos, y que a veces puede ser un dinamismo y una energía que provoca violencia o destrucción, ¿no? Así que para Jesús, en cierta manera, esta situación después de la multiplicación de los panes fue una gran tentación para no dejarse llevar por estas emociones, por esta noción mesiánica que la multitud tenía y que querían hacer con él. Entonces, busca un lugar solitario para volverse a centrar en la misión del Padre. Porque Jesús sabe cuál es su misión y cómo es que él, siguiendo la voluntad del Padre, va a llevar a cabo lo que el Padre le pide, no según los reyes de esos tiempos, centrados en la política, en el poder, no según aquellos que tenían que hacer sentir su importancia pisoteando a otros, humillando a otros, controlando a otros. No, la forma en que Jesús está manifestando el reino de Dios es por medio de la compasión, de la misericordia, del amor y la justicia, lo cual va muy contrario a los valores del mundo. Así que esta escena es muy interesante porque le presenta a Jesús una gran tentación, una tentación que cuando Jesús está en el desierto después de su bautismo, el tentador, el demonio mismo, le propone que le dará todo el poder, que le dará control si él se somete al demonio. Y Jesús lo rechaza. En la experiencia del desierto lo rechaza, digamos, en una forma, intelectual. Pero aquí, en esta situación, después de la multiplicación de los panes, ya la tentación es más concreta, porque ahí está la gente que él podía moverla y usarla para una noción mesiánica que no encajaba con los ideales que el Padre le revelaba. Así que fue una manifestación de una de las tentaciones de Jesús en el desierto que ahora ya está expresada concretamente en esta multitud que quiere hacer de él un rey. Después viene la segunda parte, dice: entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en la tierra, viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. ¿Qué hemos de entender por esta imagen de Jesús caminando sobre el agua? No simplemente como algo para dejar anonadados a sus discípulos, puesto que uno de los temas que resalta en el Evangelio de Marcos es de que los discípulos no entienden a Jesús. A pesar de que comparten tanto tiempo con Jesús e intimidad con Jesús, no lo entienden. Y esto es algo muy típico del Evangelio de Marcos. Y aquí se manifiesta claramente, ¿no?, que aún después de haber estado presente en la multiplicación de los panes, pues aún no han entendido el significado de esto, de quién es Jesús. Y esto es lo que los ciega a comprender cómo Jesús, encarnación de Dios, manifestación de Dios mismo, pues no es entendido por ellos. Y las últimas palabras de este evangelio lo confirman. Es la forma que el evangelista Marcos nos confirma de que los discípulos simplemente no entienden cuando dicen, pues tenían la mente embotada, o sea, tapada, cerrada, que es algo que el evangelista Marcos dice solamente de aquellos que buscan
dañar a Jesús, que buscan arrestarlo, que buscan atraparlo para después condenarlo. Y esto lo dice el evangelista de los líderes de la comunidad judía. Así que después de que Jesús se acerca a ellos, la barca en la que iban ellos siendo movida, abatida por el viento, Jesús se acerca y le dice: no teman, soy yo. Y cuando Jesús sube a la barca, el viento cesa. La barca en los evangelios es un símbolo de la iglesia que, estando en el agua, ya sea en el mar o en el lago, pues símbolo del mundo. Y los vientos, las tormentas, pues es todo aquello que la iglesia misma estará viviendo, siendo atacada, siendo probada, pero con la presencia de Cristo en medio, ya sea, en la barca, pues la iglesia puede continuar adelante. Y es lo que nos afirma esta escena cuando dice: subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Y aquí es donde el evangelista Marcos nuevamente nos repite este sonsonete acerca de los discípulos, de que simplemente no entendían a Jesús. Cuando dice: todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, o sea que no habían entendido quién era Jesús. Simplemente se quedaron anonadados por el milagro, pero no entendieron quién es Él, qué tipo de Mesías es Él y a qué Dios lo había enviado, no según a las expectativas de ellos, sino según lo que Dios quería llevar a cabo por medio de Él. Y este será algo que constantemente el evangelista Marcos repetirá: la cerrazón, el no entender y la incapacidad de sus discípulos de ver claramente quién es Jesús, cuál es su identidad y cuál es su misión. Y esto pues lo podemos decir también de nosotros hoy en día, cuando no nos dejamos atraer, transformar por este mismo Jesús quien nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.